Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hoy vamos a comenzar el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Vamos a ver hoy este pasaje completo. Damos gracias al Señor por poder comenzar este nuevo libro. Leemos entonces Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17 y luego vamos a orar. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta. Recuerde que los que no tienen, todavía quedan algunos bosquejos acá para que usted pueda venir a buscar. Lea conmigo Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por poder comenzar a ver hoy tu palabra, este nuevo libro, el Evangelio según Mateo, que puedas hablar nuestras vidas por medio de tu palabra, que nos des entendimiento para ver las verdades universales que están aquí, junto con sus implicaciones, que a través de esto podamos creer en tu palabra, entenderla correctamente y ponerla en práctica en nuestras vidas para que nuestro aprovechamiento sea completo. Dame, Señor, entendimiento, claridad y sencillez para explicar y que tu Espíritu Santo me llene para poder expresar con poder tu palabra, con fidelidad, y que en todo tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es El heredero legítimo del trono. Hoy vamos a arrancar, como están viendo, el Evangelio según Mateo. Muchos eruditos afirman que es el primero que se escribió de los 4 que tenemos en la Biblia. Si bien hay discusiones, coincido o tengo también la misma perspectiva, que fue el primero. Su autor fue uno de los discípulos del Señor, llamado Mateo, un judío publicano que servía como cobrador de tributos en Capernaum. Esta es una ciudad muy importante, vamos a verla varias veces. Capernaum estaba en la región de Galilea, al norte de Judea. El mismo libro cuenta acerca de su conversión en capítulo 9, versículo 9. Simplemente vamos a verlo en su momento, pero vemos el 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, el escritor de la carta, la carta del libro, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. También vemos en el mismo libro de cómo fue elegido por Jesús como uno de los 12 apóstoles. En capítulo 10, versículo 13 menciona justamente a Mateo el publicano. Durante el desarrollo de los sermones iremos viendo otras peculiaridades de este evangelio, en el cual, por así decirlo, algunos lo llaman como el libro de cabecera en lo que fue la iglesia primitiva. Fue el evangelio muy utilizado en la iglesia de aquel entonces.
Como para ir teniendo en cuenta, a medida que avanzamos, podremos notar que la audiencia original se trataría probablemente en su mayoría de personas creyentes e incrédulas de un contexto judío. Tiene ciertas peculiaridades que iremos notando y nos van determinando que probablemente esa sea la audiencia. A los cuales entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, decidió compartirles su testimonio acerca de la persona de Jesús. Él podía dar testimonio de primera persona, ya que él estuvo con el Señor durante su ministerio. En su caso en particular, el de Mateo, el foco está en demostrar en que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios enviado a este mundo para salvarlo. Un pasaje central en el Evangelio, y ya lo vamos a ver llegado en su momento, el capítulo 16, versículos 15 y 16. Jesús habla con sus discípulos y les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, nuevamente Simón Pedro, uno de los personajes centrales del libro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una de las declaraciones más fuertes del libro. Pero también vemos además que Él es el heredero legítimo del trono de David, como se va a mencionar cuando lleguemos en su momento, capítulo 2, versículo 6. Él es el rey que ocupará el trono para siempre, pero antes de eso requiere solucionar el problema más grande de todos, que es el pecado en la humanidad. Por eso es que vino a dar su vida para redimir a su pueblo de todos sus pecados. En el siguiente sermón vemos en capítulo 1, versículo 21, y diciendo: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese sentido, entonces, él es un rey, pero distinto a cualquiera que jamás se haya visto y se verá. La meta de Mateo, entonces, es confirmar su autenticidad como rey de Israel, pero mostrando que su reino no se limita a la nación judía, la cual vamos a ver luego que lo rechaza, sino que se extiende a todo el mundo y que es recibido este reino por todos aquellos que creen en él y se arrepientan de sus pecados. Ya llegando al final del libro, en la gran comisión que todos conocemos, Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como rey que es, entonces Mateo demostrará su soberanía tanto en los hechos extraordinarios que realizó, milagros, sanidades y otras cuestiones que vamos a ir viendo, como también en las enseñanzas asombrosas que él proclamó. Nadie ha hablado nunca como él en toda la historia, y ya lo vamos a ver cuando tratemos el famoso Sermón del Monte, las parábolas y demás momentos de sus enseñanzas. Incluso algunos ven a este evangelio, según Mateo, como un puente necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por otra parte, también al ir avanzando en el libro, entenderemos que todo lo escrito fue esquematizado y organizado de una manera muy ordenada, lo que llegó a ser de mucha utilidad para los primeros años de la Iglesia. Este libro es de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, es el más esquematizado y organizado. Algunos han llamado a este libro como el gran manual de discipulado cristiano. Así que estoy muy convencido, hermanos, que va a ser de gran provecho para nuestra vida estudiar juntos este Evangelio según Mateo. En esta tarde, al arrancar, vamos a meditar acerca, como hemos leído, la genealogía de Jesús. Quizás para algunos sea una experiencia nueva escuchar un sermón de un pasaje así, escuchar un sermón de una genealogía. Quizás algunos estén pensando, pero ¿no hubiera sido mejor saltar y arrancar directamente con los relatos, con lo que viene después, que hablar de una genealogía? Bueno, déjame decirte que, aunque tal vez de entrada no te parezca, este pasaje es muy relevante. Por así decirlo, es una introducción muy buena y que da varios detalles de lo que el apóstol Mateo luego va a ir desarrollando. Así que vamos a ver juntos que tiene mucho para hablarnos esta genealogía y este pasaje en particular. Y sobre todo, se nos da un testimonio precioso, muy lindo a través de este pasaje. Jesús es el Mesías que tanto tiempo Israel esperó. Eso se comprueba con la genealogía del Señor. Él es el heredero prometido del trono de David. Es el descendiente de Abraham también, por medio del cual serían benditas todas las familias de la tierra.
Nosotros somos parte del pueblo de Dios, pero solo porque Él se ha identificado amorosamente con la humanidad caída. Por eso y por mucho más que hoy vamos a ver, te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este mensaje puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: la genealogía de Jesús confirma su linaje real. ¿Cómo lo hace? El texto presenta 3 maneras que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Vamos a ver juntos entonces la primera de las maneras. La primera de las maneras en cómo la genealogía de Jesús confirma su linaje real es que Jesús es descendiente genuino de Abraham y del rey David. El texto comienza con la información central respecto a lo que va a tratar todo el pasaje. Dice versículo 1 nuevamente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Analicemos algunas cuestiones importantes como para entender qué se está queriendo explicar aquí al comienzo. Lo primero es aclarar, aquí cuando se menciona libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo no está queriendo decir que todo el libro se trata sobre eso. Aquí la palabra libro no quiere decir que todo este libro es sobre eso. Evidentemente no lo es porque habla de otras cosas luego. Sería mejor cuando pensemos ahí en la palabra libro, en este caso se traduciría mejor para que lo entendamos como la palabra registro o la palabra tabla, y no el libro como el libro en sí completo, sino como un registro, como una tabla. De hecho, el capítulo 1, versículo 1 de la Nueva Versión Internacional dice tabla genealógica de Jesucristo. Creo que ahí se puede entender mejor. O sea que este es el registro de los antepasados de Jesús. Por eso se denomina genealogía. El apóstol tenía información fidedigna respecto al árbol genealógico del Señor y define compartirlo con su audiencia, que es lo que va a hacer luego más adelante. Otro detalle importante, y creo que es importante verlo porque ha generado un poco de confusión, tiene que ver con la duda que se genera respecto a la comparación con la genealogía que se presenta en el Evangelio de Lucas. Algunos leen esa porción del capítulo 3 de Lucas y ven esto y les llama la atención porque la lista de los descendientes no son todos exactamente igual. Entonces dice, ¿cómo puede ser que uno dijo una cosa, otro dijo otra? Bueno, la respuesta a eso es la siguiente. Esto ocurre porque los árboles genealógicos, o sea, las genealogías, se enfocan por el lado de Mateo en José, el padre legal de Jesús, y en el caso de Lucas, en María, que sería su madre. Por eso cuando en Lucas se menciona, si usted lee ahí en Lucas, se menciona un padre diferente de José. Uno dice, ¿cómo puede ser que tenía 2 padres? No, muchos eruditos lo que consideran cuando ahí se habla de hijo, coinciden que se trata del suegro de José, o sea, el padre de María. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué entonces no decía eso? Bueno, quizás a nosotros nos parezca raro, pero en aquel tiempo era común que un suegro considere como hijo propio al que era su yerno. Era normal que lo llamara hijo. Por eso aquí no hay problema con que Lucas lo denomine a José hijo del que sería su suegro, porque era normal en aquella época hacerlo así. Por otra parte, hay 2 cuestiones más resaltables que es necesario aclarar para entonces mencionar las diferencias entre las 2 genealogías. La que tenemos aquí en el pasaje que hoy leímos se extiende desde Abraham hasta Jesús. En cambio, la de Lucas llega desde Jesús hasta Adán. Además, en la genealogía de Mateo se presenta en el linaje de José como hijo del rey David a Salomón, mientras que en la de Lucas no figura Salomón, sino otro hijo de David llamado Natán, según como usted puede leer en Lucas capítulo 3, versículo 31. Y uno nuevamente se pregunta, ¿por qué esta diferencia? Bueno, el punto tiene que ver con el propósito que tienen ambos autores. Mientras Lucas busca poner relieve principalmente a Jesús como el Salvador del mundo, Mateo procura demostrar su linaje real, que Jesús es el heredero al trono de David. Por ende, como recién decía, Lucas se enfoca en testificar que Jesús, o que el Señor es hijo de María, y por ende un hombre como nosotros, de que sí pertenece al linaje davídico, pero no poniendo el énfasis en la sucesión al trono, sino que él procede del primer representante humano que es Adán,
Por eso nos lleva hasta Adán, para demostrarle que él proviene del primer hombre. Para Mateo, por otra parte, eso no es lo importante y por eso no nos lleva hasta Adán. Y por esto solo se centra en Abraham y en David, para resaltar entonces que Jesús es este rey de los judíos. Ya vamos a ver en capítulo 2, versículo 2, cuando los sabios, cuando los magos que vienen de Oriente lo llaman y hablan acerca de Jesús, y lo que dicen sorprende, pero no debería sorprender porque justamente es lo que pasa con Jesús. Dice Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo estos magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Por eso para Mateo es importante establecer la idea del rey y la idea de pertenecer a la herencia de Abraham, ser judío. Las dos genealogías brindan verdades por igual, que entonces, como vemos, no se contradicen, sino que se complementan, de acuerdo al propósito que, como decíamos, tiene en mente cada uno. Mateo por un lado y Lucas por otro. ¿Me siguen hasta acá? Sé que hay mucha información, pero es importante entenderlo para poder luego ver lo que aquí el apóstol Mateo quiere enseñarnos. Otro asunto relevante es el nombre que se utiliza al comenzar la genealogía. Se dice que es la genealogía de Jesucristo. Como sabemos, para la cultura de aquel tiempo, el nombre de la persona hablaba mucho acerca de la persona. Y en este caso, como lo veremos, considero que es más cierto que nunca hablar acerca de Jesucristo. Nos encontramos aquí con alguien al cual se le otorga un nombre compuesto. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de dos nombres, el nombre Jesús y el nombre Cristo. Hablando acerca de Jesús, este primer nombre se toma del hebreo y significa Jehová es el Salvador, o su contracción que es Él salva, Dios salva. Algo más de eso veremos en el próximo sermón, cuando el ángel le indica a José que le pongan este libro al niño. No lo vamos ahora a desarrollar, lo veremos más en el próximo sermón. El otro nombre utilizado es Cristo, tiene que ver con su oficio. Es una palabra griega derivado del hebreo, que usted lo conoce bien, es la palabra Mesías, que significa ungido. O sea, Jesucristo sería como decir Jesús el Cristo. Un comentarista explica muy bien el significado de este título. Dice, al nombre personal Jesús se añade el nombre oficial Cristo. Es la palabra griega equivalente a Mesías del hebreo. Indica que aquel a quien se refiere fue ungido por el Espíritu Santo y por lo tanto ordenado, apartado y habilitado para llevar a cabo la tarea de salvar a su pueblo, como indica Isaías capítulo 61, versículo 1. Fue ungido para ser nuestro principal profeta, como dice Deuteronomio 18:15, único sumo sacerdote, como vemos en Salmo 110:4, y Rey eterno, como se indica en Salmo capítulo 2, versículo 6. Termina diciendo este comentarista, desde luego los nombres Jesús y Cristo en la forma que se usan aquí van juntos, constituyen realmente un solo y glorioso nombre dado a nuestro Salvador, Jesucristo. Por último, observemos el foco central de este inicio. Lo que se va a presentar en los siguientes versículos, según el texto, es el registro de la genealogía de Jesucristo y que dice, hijo de David, hijo de Abraham. Como hace un momento comentaba, el propósito central de Mateo es dejar en claro que Jesús es el Mesías, el ungido por Dios que ocupa el trono de David de forma eterna. Pero para que esto sea así, para que Él pueda ser ese rey, se requiere justamente que se cumplan con las condiciones mencionadas aquí en este comienzo. Para que Él pueda ser ese rey, Él tenía que ser tanto descendiente de Abraham, pasando luego por la tribu de Judá y llegando a pertenecer al linaje real de David. Como resalta otro comentarista bíblico muy interesante, dice, de acuerdo con ese propósito de revelar que Jesús es el Cristo, Mesías, y el Rey de los judíos, Mateo empieza su evangelio mostrando que Jesús desciende de la línea real de Israel.
Para que él deba ser anunciado y proclamado rey, es necesario que haya prueba de que viene de la familia real reconocida, de que él era realmente el heredero legítimo del trono. La primera manera entonces que el texto presenta en la que la genealogía de Jesús confirma su linaje real es que él es descendiente genuino tanto de Abraham como del rey David. Y este inicio, hermanos, del Evangelio según Mateo es realmente relevante. Daba las condiciones necesarias para establecer el lazo de unión, como un puente que decía recién, entre la información recibida en cuanto al plan de salvación de Dios revelado en el Antiguo Testamento, con toda la enseñanza que iba a empezar a surgir con los autores ahora del Nuevo, que siguen y desarrollan el plan de salvación que comenzó con los autores del Antiguo. Por eso es que, por un lado, durante todo el desarrollo del libro, nos vamos a encontrar un montón de ocasiones con frases similares a esta. Y con esto se cumplió lo dicho, y con esto se cumple lo dicho, y con esto se cumple varias veces diciendo eso. ¿Por qué? Porque conecta lo que teníamos información del Antiguo Testamento con la nueva revelación que recibimos a partir de la aparición de Jesús. A partir de lo que hace Mateo, otros autores hacen situaciones o conceptos similares. En el Antiguo Testamento también, por ejemplo, a Abraham se le promete que un descendiente suyo traería salvación. Él luego lo utiliza como referencia al apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, hablando del descendiente, de su simiente, en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Fue también relatado en el Antiguo Testamento el momento cuando Dios establece un pacto con David, prometiéndole que un hijo suyo ocuparía el trono para siempre. Los escritores del Nuevo Testamento comprendían perfectamente que la referencia no iba dirigida a Salomón, que sería el hijo del directo, sino a otro descendiente, uno mucho mayor y más distinguido, como lo menciona, por ejemplo, Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 30. En conclusión, la audiencia original tenía que tener muy presente una realidad insoslayable. Aunque para muchos Jesús pudo haber sido simplemente nomás un hombre bueno, tal vez como mucho un maestro respetable de una sinagoga, tal vez para algunos que dijeron que su cuerpo fue secuestrado de la tumba por sus discípulos, como sabemos que aparece en el mismo Evangelio, casi al final del libro, el autor, aquí Mateo, se encarga de demostrar que eso fue una mentira ideada por los enemigos del Señor, en Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. A pesar de todas estas cosas que se pueden decir, Mateo testifica de manera fehaciente acerca de que el linaje de Jesús es un linaje real, tanto también como su herencia hebrea. Él quiere que quede claro y él lo testifica acerca de esto. Él, Jesús, es el rey legítimo de Israel y como es un rey eterno, entonces, ¿qué ocurre cuando Él muere? Tiene que resucitar, porque Él tiene que reinar para siempre, de acuerdo a lo que se le había prometido a David, que un descendiente suyo iba a reinar para siempre. Como el mismo libro también se aclara, ¿no?, de testificar en Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y el ángel da testimonio: no está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Esto tenía que acontecer así. Por ende, entonces, como él es este rey, merecía toda la honra, aunque toda la nación lo haya despreciado y haya pedido que muera. Es probable que alguna parte de la audiencia original todavía le costaba aceptar y creer esta realidad, y por ende llegaron al punto de cuestionarlo. Probablemente así sea, por eso recuerden, este libro es un testimonio, es diferente a una carta. Aquí el autor no está tratando cuestiones relacionadas a una iglesia, sino son varias las audiencias, muchas personas que necesitaban recibir un testimonio de primera mano de quién era Jesús. Y justamente para que ellos entiendan, el autor le empieza a mostrar situaciones de otras personas que también dudaban de lo mismo.
Dice en capítulo 13, versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, a todos ellos y a nosotros mismos en este tiempo, Mateo, a través de su evangelio, de este libro, tiene para decirnos algo muy claro que podría leerse más o menos así. No duden, crean. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Dios de que enviaría al Mesías, el cual traería salvación para su pueblo. Su linaje es una prueba de ello. Por lo tanto, rindan sus vidas ante el Rey verdadero, ante el heredero legítimo del trono de David. Eso es lo que va a él a testimoniar por medio de este libro. Una realidad más que se desprende de esta porción es que por medio del reinado de Cristo se refleja en definitiva la fidelidad de Dios. Él prometió y de acuerdo a su carácter no faltó a su promesa. Había anunciado que enviaría el Mesías, el cual tendría que reunir ciertos requisitos. ¿Y qué pasó? Todo se cumplimentó sin faltar nada. Y eso lo vamos a ver desde aquí, pero lo podemos ver en todo el libro. Todo el tiempo se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en cumplir con su palabra. Por eso entonces Él es digno de que confiemos en Él y nos postremos entonces ante aquel que ha heredado el trono por toda la eternidad. Esta es la primera realidad que pensemos. La segunda manera en cómo la genealogía nos demuestra todo lo que estamos viendo es que Él se identifica con la línea hereditaria de la historia de Israel, versículo 2 al 16. El pasaje prosigue presentando la genealogía en sí de Jesús. Quédese tranquilo, no la vamos a volver a leer. Hay muchos versículos ahí, algunos me miran, no, otra vez no, quédese tranquilo, no lo vamos a leer. Pero usted luego puede ir leyéndola nuevamente en su casa porque es muy lindo todo lo que habla. Seguramente en esta parte que más nos llama la atención en cuanto al valor de lo que esto pueda tener. Bueno, antes de prestar atención a algunos detalles que vamos a ver, quiero decirte que la relevancia que tiene esta porción, aunque sean un montón de nombres, es que es central. Es cierto, hermanos, que en nuestro contexto la genealogía no son algo a lo que nosotros prestemos atención. Si yo le pregunto a ustedes, es poco probable que usted sepa los nombres y apellidos de sus bisabuelos. ¿Alguno sabe el nombre y apellido de cada uno de sus bisabuelos? No, ¿no? Por ahí alguno dice, sí, yo me acuerdo. ¿Y qué tal de tus tatarabuelos? ¿Te acordás el nombre y el apellido de cada uno? No. ¿Por qué no? Bueno, porque para nosotros no es importante el árbol genealógico, ¿no? No es importante. Pero en aquel entonces no era así. El linaje de una persona tenía muchísimo valor y más cuando se trataba de alguien que iba a querer ocupar un rol importante dentro del liderazgo en Israel. Solo para darte un ejemplo, luego del regreso del cautiverio, aquellos hombres que querían ocupar alguna función del servicio en el templo debían acreditar su genealogía, tendrían que mostrar documentos que avalen que realmente pertenecían, en este caso, en la tribu de Leví. Fíjate lo que decía en Esdras capítulo 2, versículos 61 y 62. O sea, el que no lo podía hacer era vetado para el rol. Fíjense lo que dice. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Ven qué importante que era para aquel momento. Ahora, si esto era así para sacerdotes, pensemos en un heredero legítimo del trono de David. Es claro que tenía que demostrarse su linaje. Mucho más importante porque aquí estamos hablando de un rey. Bueno, eso es lo que se hace por medio de esta presentación del árbol genealógico de Jesús. Era muy importante. Esta es la segunda manera que el texto presenta de cómo la genealogía de Jesús
confirma su linaje real. Él es identificado con la línea hereditaria de distintos hombres y mujeres de la historia de Israel. Por eso se da toda la lista que vemos en esta sección, arrancando desde Abraham, pasando por su hijo Isaac, y luego Jacob y Judá. Y es interesante porque justamente Judá, este hijo de Jacob entre todos los que tuvo, recibe la bendición más importante entre los hijos de Israel. En Génesis capítulo 49, versículo 8, Jacob, ya llamándose Israel, bendice a este hijo y le da la prioridad sobre sus hermanos y dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Judá recibe la principal bendición. Luego en esta lista vemos otros hombres destacables, como por ejemplo Naasón. A uno dice, ¿quién es este? Bueno, él portó la insignia de la tribu de Judá. Cuando Judá avanzaba allí en el desierto, el primero que avanzaba era Judá, y el que portaba la insignia era Naasón, como se cuenta en Números capítulo 10, versículo 14. Otras personas reconocidas de este listado, algunos ya los conocés porque si has leído el Antiguo Testamento lo has visto: Boz, Obed e Isaí, hasta llegar al rey David. Luego tenemos una lista de varios reyes prominentes, tanto con Israel unificada como luego con Israel dividida. Salomón, Roboam, Asa, Josafat y Josías son de los reyes que son más reconocidos. Y luego de la deportación a Babilonia se presentan nombres no tan reconocidos. Solo Zorobabel, si has leído Esdras y Nehemías, sabes que fue gobernador en Jerusalén y que fue el que encabezó la reconstrucción de la ciudad y el templo, como se relata en Esdras capítulo 5, versículo 2. De él pasamos a otros nombres no tan reconocidos, pero a través de los cuales llegamos hasta Jesús, al que, como decíamos antes, dice el texto aquí, es llamado el Cristo, o sea, el Mesías. Es interesante porque si usted ve en la lista se menciona a Jeconías, también conocido como Conías o como Joaquín. Y digo que es interesante porque algunos cuestionan la mención que Mateo hace de Jeconías, porque de Jeconías se dijo de que ninguno de sus descendientes ocuparía el trono de David. Jeremías capítulo 22, versículo 30, hablando sobre Jeconías, dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y entonces uno pregunta, si el profeta dijo esto sobre Jeconías, ¿cómo es posible entonces que Jesús sea considerado en el rol del rey si a Jeconías se le prometió que ninguno de sus descendientes iba a sentarse en el trono de David? Bueno, creo que la respuesta se encuentra justamente entre la conexión entre José y Jesús. O sea, el Señor Jesús no fue descendiente de sangre de José, sino solamente hijo legal. De esta manera entonces obtiene el derecho legal de herencia real, pero sin que haya una conexión sanguínea. Y de esta forma entonces la profecía de Jeremías contra Jeconías no es quebrantada porque no es descendiente de sangre de Jeconías. Ahora entonces, si no es descendiente de sangre, bueno, ese linaje de sangre, para poder acceder al trono, no lo recibe por José, pero sí lo recibe por María, porque ella sí fue su madre natural, y que si usted lee luego en Lucas capítulo 3, va a encontrar que ella no pertenecía a la línea real por el lado de Jeconías, sino por otra parte del linaje de David. Así que no hay problema entonces con eso, porque lo legal lo recibe por José, de quien venía Jeconías, no desciende de él, pero sí por el lado de María. En definitiva, hermanos, lo que observamos en toda esta sección es un registro largo pero impresionante de historias diversas que marcan prácticamente todo el Antiguo Testamento. Aquí tenemos un montón de Antiguo Testamento y que traspasa hasta el tiempo intertestamentario, o sea, hasta que terminó el Antiguo Testamento y comenzó el Nuevo Testamento, 400 años,
comprobando así la identificación de Jesús con distintos personajes en la historia de Israel. Usted sabe que parte de la historia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no lo tenemos, más allá de libros apócrifos, pero aún así sí tenemos, como aquí trae Mateo, la genealogía completa, incluso durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque así tenía que quedar identificado que él realmente es alguien, un legítimo heredero del trono de David. Ahora, sígame con esto. Habiendo explicado esto y dejado claro esto como tema central, considero que hay otro foco interesante si nos ponemos a analizar esta genealogía. No creo que la presentación de este registro genealógico apunte solamente a brindar información para convencer a la audiencia de la legitimidad de Jesús como heredero al trono, aunque es cierto que es el foco central. Tampoco sirve nomás para acallar las voces disidentes que surgían entre los líderes religiosos de aquel tiempo que cuestionaban la legitimidad del linaje de Jesús. Incluso no lo vemos tanto aquí, sí vamos a ver durante todo el desarrollo del libro que oposición Jesús se enfrenta una y otra vez a los líderes, pero es, por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 41, cuando los líderes cuestionan, incluso se burlan de Jesús. Allí dice, dice Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron los líderes religiosos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Aquí es una burla, un ataque hacia Jesús en cuanto a su procedencia. Bueno, en parte también el Evangelio de Mateo, según Mateo, busca aclarar esto y acallar las voces que querían surgir en contra de no poder confirmar el linaje de Jesús. Ahora, si bien, como decía, se presenta la documentación oficial de la descendencia real, considero que Mateo va un poco más allá. ¿Por qué lo digo? Bueno, evidentemente, si usted repasa y estudia la lista, nos damos cuenta que el apóstol Mateo salta a varios descendientes del registro genealógico, que todos podríamos chequear rápidamente. O sea, si usted revisa, va a encontrar que no está toda la línea completa. Por ejemplo, solo un ejemplo, pero usted puede buscarlo en su casa y comparar con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, entre el rey Joram y el rey Usías, que se menciona uno después de otro, entre ellos hubo 3 reyes, el rey Ocosías, el rey Joás y el rey Amasías, los cuales son mencionados en Segunda de Reyes, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 14. La pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué pasó con Mateo? ¿Se pasó de largo estos nombres? ¿Se olvidó de ponerlos? ¿Se quedó sin tinta? No, por supuesto que no. Él conocía perfectamente todo el registro, por eso incluso pone nombres que nosotros no podíamos conocer de otra manera. Él no los pone porque justamente su intención considero que es, sin dejar de lado la centralidad del registro, poner en relieve algo más que simplemente dar el registro para establecer el linaje real. Mateo va a demostrar durante todo el libro que Jesús es rey, pero no, ya dijimos, cualquier clase del rey. Él es el rey eterno. Él está por encima de todos. Si bien va a demostrar que Jesús es hijo de David, aún así no solo es hijo de David, sino que el mismo David lo reconoce como Señor. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 45, muestra buscar la relevancia que tiene que incluso el mismo David lo llama Señor. Eso resalta, como veremos en mayor detalle en el próximo sermón de la serie, que no solo en Jesús hay una descendencia humana, que es la que muestra aquí nuestro pasaje, sino incluso una naturaleza divina preexistente. O sea, Él nace de María, pero Él viene del cielo. Él existía ya antes de su nacimiento. Por eso en capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Él ya existía antes. Existía antes de nacer, porque Él es el Dios que se hizo carne. Y esto es lo impresionante de su encarnación, que el Dios eterno se humilla para ser uno de nosotros.
¿Qué es lo que esta genealogía tan extensa tiene para enseñarnos en cuanto a eso? Mucho más será en el libro, pero aquí también. Que justamente él se identifica con una descendencia de personas de la historia de Israel, mostrando con claridad que todos, ¿qué son? Seres humanos pecadores. Algunos de la lista son considerados personas justas. Podemos resaltar el ejemplo de Abraham, como alguien que caminó por fe y que fue amigo de Dios. Tenemos a David, un rey reconocido como alguien que temía a Dios. Pero, ¿qué podemos decir de Abraham y David? Que fueron pecadores. Y para justamente que quede claro eso, el Antiguo Testamento no guarda ningún tapujo en sacar a luz cuestiones muy graves, muy pecaminosas en cuanto a su vida. No lo muestran como Abraham, el mayor ejemplo de toda la historia a seguir, el más perfecto. No lo fue. Y de David también podemos decir lo mismo. Tenemos en el listado otros reyes que también fueron considerados, por así decirlo, como buenos. El caso de Asa, de Josafat. Pero también fueron pecadores. Y tenemos a otro dentro de esa lista que ni de cerca se le puede decir que fue gente buena. Todo lo contrario. En la genealogía de Jesús estuvo un hombre como Manasés que fue horrible, aunque incluso en el último tiempo de su vida se arrepintió. Bueno, hay otros que mencionan que ni siquiera podemos decir, ni tenemos referencia de que tal vez en algún momento se hayan arrepentido, como el rey Joram en 2 Crónica 21:6. Incluso tenemos otros nombres mencionados que ni siquiera sabemos si fueron justos, si fueron malos. No sabemos cómo fue su vida porque el único registro que tenemos son los nombres que aparecen en el pasaje y ya. Ahora, ¿qué característica los une? Que al igual, estos hombres desconocidos, que al igual que los hombres conocidos, eran todos pecadores. ¿Qué se resalta entonces en el hecho de que Jesús se identifique dentro de este registro? De la gracia y la compasión de Dios, de haberse identificado con personas así. Este Rey soberano, grande en poder y terrible en santidad, toma parte del linaje humano pecador, identificándose con la raza humana caída, pero como veremos por medio de su concepción milagrosa, sin contacto con el pecado. Pero hay algo más asombroso también en este concepto de identificarse con pecadores. No podemos dejar de observar que en la lista se incluyen mujeres. Tenemos a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé, que no se la nombra, pero habla de la mujer de Urías, es Betsabé, y a María también, que componen también este registro. Lo cual esto es algo impresionante, porque por lo general las mujeres no eran tomadas en cuenta en los registros genealógicos, no las agregaban, porque en aquel entonces no eran muy consideradas, al punto tal de en muchos casos tomarse como seres inferiores. Pero en nuestro caso aquí están, Mateo las agrega. Pero incluso más interesante, son dos condimentos más. No solo que algunas de ellas tuvieron un comportamiento muy poco honroso, lo podemos leer después la historia de Tamar, poder la historia de Rahab, poder ver la historia de Betsabé, que en algunos casos no tenía una gran reputación, sino que incluso de estas 5 mujeres, 3 de ellas ni siquiera pertenecían al pueblo judío, sino que provenían de naciones gentiles. Y uno puede decir, ¿no? Tal vez el que lo leía de entre los judíos puede decir, ¿por qué a Mateo se le ocurrió mencionar a esta mujer en el registro? Mujeres pecadoras, mujeres ni siquiera judías. Bueno, justamente porque este rey está lleno de gracia y llega a las vidas de personas de toda lengua y nación. Ayer hablaba con un hermano, usted va a ver en el Evangelio justamente de Mateo este repaso y este relato y esta paradoja de muchas veces mostrar que aquellos que obraban de una manera más cercana hacia él era justamente gente gentil y no aquellos que tenían que acercarse. De hecho, si usted revisa el Evangelio va a encontrar cuál es la persona a la cual el Señor resalta que tiene una fe más grande. ¿De quién es? De un centurión romano,
Dice Jesús en capítulo 8, versículos 10 y 11. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está siendo irónico, es paradójico. En donde tenían que encontrar fe no encuentra, y en gente de afuera del pueblo encuentra más fe. Y dice él: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Incluso, como vamos a ver durante el desarrollo de este libro, aquellas personas que para el mundo religioso eran consideradas como nada, el pueblo, las multitudes, que para los líderes religiosos no les importaba mucho, son amadas por este Rey compasivo. Capítulo 9, versículo 36 dice: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que entonces, como en la genealogía de Jesús podemos ver su fidelidad, podemos observar también su gracia y misericordia. Un amor tan grande que lo llevó a dar su vida para salvar a su pueblo, como dice también Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Este rey, entonces, hermanos, tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión de la gente gentiles, tuvo compasión de un montón de gente que nadie hubiera dado 2 pesos. Pero no solamente tuvo compasión de ellos, ¿sabes qué? Tuvo compasión también de vos, querido hermano. Y tuvo compasión de mí, que también no valíamos ni 2 pesos. Él tuvo compasión. Ese es el rey. Un rey distinto a todos los demás. Por eso merece toda la adoración de nuestras vidas. Finalmente, la tercera manera de cómo la genealogía nos muestra acerca del linaje de Jesús es que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico que tanto se esperaba. Finalmente, el pasaje apunta a una conclusión, versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Como explicaba antes, el autor saltea varios descendientes del linaje real y solo presenta algunos para así determinar 3 grupos. Desde Abraham hasta David cuenta 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia cuenta otros 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Jesús, 14. Y uno dice: ¿por qué hace esto? Bueno, pienso que debemos considerar alguna cuestión importante para comprender bien por qué lo hace. La primera es una que va demostrando la peculiaridad del autor. Habiendo dicho, ¿no?, que era un publicano, era lo que nosotros diríamos un contador, ¿no? Alguien que sabía mucho sobre números, sobre registro. Bueno, su manera de contar las cosas está organizada en un orden muy sólido. Por eso varios eruditos coinciden que este evangelio es el más organizado y sistematizado de los 4. Más adelante también lo iremos dando con más detalle. El libro tiene un orden muy claro en el cual con cada etapa se va desarrollando de manera secuencial discursos y hechos de la vida de Jesús. Vamos a verlo varias veces. Discursos y hechos, discursos y hechos, discursos y hechos, porque así él ha organizado su trabajo en el Evangelio o en el libro 2 tapas. La introducción que empezamos a ver hoy, que vamos a seguir viendo, y luego un prólogo en el final, como las tapas del libro, por así decirlo. En este caso, también lo segundo que podemos notar es algo muy común en escritores judíos de la época. En muchos casos le daban mucha importancia a los números al punto de que por medio de números específicos brindaban cierta información. En este caso al menos vemos que busca resaltar 3 épocas diferentes. Por eso él habla, ¿no?, de 3:14. Primero un 14, después otro 14, después otro 14. Los cuales, por un lado, al ser contabilizados de 14 en 14, facilitaban la memorización, porque estaba más esquematizado. Los estudiosos dan diferentes explicaciones de este orden, y he leído cada cosa que uno dice, no, mejor mucha especulación, ¿no? Pero para no entrar en especulaciones, considero que lo más simple es revisar lo que el mismo texto presenta.
junto con lo que vendrá en el otro pasaje. O sea, hablar de 3 épocas, como vemos aquí. La primera época mencionada abarca desde el tiempo de los patriarcas, empieza con Abraham. Empieza con Abraham, pasan por el tiempo en Egipto, el éxodo, el peregrinaje en el desierto con Moisés, la conquista de la tierra prometida, el periodo de los jueces. El cambio, ¿dónde se produce? ¿Dónde termina la primera etapa? Bueno, en la monarquía, o en los reyes, pero no con Saúl, sino con aquel que fue ungido por Dios, que fue David. Incluso Dios mismo hace un pacto con David. Le promete que de sus descendientes saldría un líder que se iba a sentar para siempre sobre su trono. Esta es la promesa de lo que conocemos el pacto davídico. Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 11, dice... Dios le habla a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Con el hijo de Isaí comenzó la época de esplendor de Israel con los monarcas, que se extiende no solo en David, sino hasta su hijo Salomón. Un periodo de paz, de prosperidad, como lo menciona en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, y desde Dan hasta Beerseba, de una punta hasta otra de Israel, todos los días de Salomón vivían de esta manera. Pero, por lo que sabemos en la historia, solo pasó un tiempo y comenzaron las malas noticias. Como sabemos y vemos en el Antiguo Testamento, comienza la división de la nación, guerras, conspiraciones entre reyes y sobre todas las cosas una situación que era la más lamentable sin lugar a duda, más triste que la división del reino, más triste que los asesinatos y que las guerras. ¿Qué cosa? El pecado del pueblo. Eso es lo más terrible, porque eso es lo que lo va llevando en una espiral descendente. Allí entonces, durante esa historia, comienza la labor de los profetas que anuncian el juicio de Dios sobre la nación a causa de su maldad. Primero cae el reino del norte en manos de los asirios, pero esta segunda época culmina con la conquista de Babilonia y la caída de Jerusalén. Esto tiene que ver justamente con el castigo de Dios por el pecado. Y fíjese cómo el autor de Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 15 al 19, lo deja bien claro. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todo los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Parecía con toda esta historia que la esperanza culminaba, pero no fue así. Dios preserva un remanente que años después volverá a Israel iniciando la era post-exilio, la tercera era que menciona en nuestro pasaje de hoy. Hablando de este remanente, dice Miqueas capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hay alegría en Israel al volver a su tierra, pero también una realidad muy triste. ¿Cuál es? Ya no hay rey. Ya no hay más. Solamente gobernadores bajo imperios gentiles guían a la nación. Eso acontece
con el decreto de Ciro y a partir de ahí hasta el tiempo de dominio romano, cuando llega la redacción de este libro. Ya no hay más rey. Pero hay un mensaje dado por los últimos profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese mensaje? Que un día llegaría cuando el rey iba a aparecer. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Terrible. Usted lee esto y ¿qué piensa? Jesús entrando en Jerusalén. Incluso los profetas mencionan y hablan de que habría señales que precederían a la venida del rey. Dios iba a enviar un mensajero a preparar el camino del Mesías, como vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y ya lo vamos a ver también en Mateo. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. A partir entonces de todo lo mencionado, ¿qué es lo que se indica en esta sección final? Bueno, la tercera manera que el texto presenta acerca de cómo la genealogía de Jesús confirma su linaje real. ¿Cuál es? Que Él es el cumplimiento del pacto davídico que tanto se esperaba. Israel realmente esperaba el Mesías. Ansiaban ver al ungido de Dios, a ese rey. Pero no entendieron un asunto clave. Antes de restaurar a la nación, lo más importante es que el rey se encargara del mayor problema que ellos tenían y que de hecho fue el problema que los llevó a la situación tan lamentable en la que estaban bajo el imperio de Roma. ¿Cuál era? El Cristo tenía que venir de una vez y para siempre y acabar con el problema del pecado. Porque este era el problema central. Porque esto, y esto no es algo que inventaron, por así decir, los autores del Nuevo Testamento. Claramente en el Antiguo Testamento ya se había profetizado. Usted sabe el pasaje tal vez de lo más conocido hablando acerca del Mesías. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice Isaías hablando de la nación, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Antes de reinar, él tendría que pasar por la cruz. Y aquellos que estaban dispuestos a seguirle tendrían que ir por un camino semejante. Por eso Jesús le habló a la gente y dice en Mateo 16, 24 y 25: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Una senda que muchos no estaban dispuestos a tomar porque no aceptaban su necesidad de un Salvador como Jesús, ni tampoco estaban dispuestos a reconocer su bancarrota espiritual. Y por lo tanto, aunque Él era el Mesías que tanto Israel esperó, Israel rechazó su mensaje y pidieron su muerte. Como dice en Mateo 27, 22 al 25, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado.
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ojo, esto no quiere decir que el plan de Dios se frustró, sino todo lo contrario. Así como en Jesús se cumplieron las palabras de Dios anticipadas en el Antiguo Testamento, su muerte fue la consumación del plan redentor divino. Él cumplió la voluntad de Dios para que entonces, por medio de su muerte, pudiera dar vida a todos aquellos que se acercan a Él por medio de la fe. Algo de lo que veremos, por ejemplo, más adelante en Mateo capítulo 9, versículo 22. El desafío que este libro entonces dará a su audiencia original, como también a nosotros, es el mismo desafío. ¿Cuál es? ¿Qué harás ante este testimonio? ¿Creerás en Jesucristo? ¿Rendirás tu vida ante el Rey? ¿O lo vas a rechazar? ¿Por qué es importante este desafío? Porque de la definición que tomes dependerá tu camino a la vida eterna o a la condenación eterna. Este llamado también es para vos, querido oyente. Si tu vida no es distinta, en verdad, a la de los hombres y mujeres que se mencionan en este registro, a ellos, a vos y a mí y a todos los que estamos en este lugar, nos sume la misma realidad. Somos pecadores y por ende merecedores de la ira justa de Dios a causa de nuestros pecados. Su justicia demanda un castigo y eso un día pasará. El Señor regresará y juzgará a todos los seres humanos. Y aquellos que rechazaron el Evangelio pasarán una eternidad en el infierno, donde el Evangelio de Mateo muchas veces lo dice, será el lloro y el crujir de dientes. Pero eso hoy puede cambiar. Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La buena noticia, querido amigo, amiga, la buena noticia para tu vida es que la salvación que Cristo ofrece está a tu disposición. Pero tenés que abandonar tu mal camino, volverte arrepentido a Jesús y poner tu fe en Él. Tenés que reconocer tu bancarrota espiritual y confesarlo como Señor sobre tu vida. Su promesa es que si esta misma tarde te humillás de corazón, Él perdonará todos tus pecados y te dará la vida eterna. La pregunta que me queda por hacerte es: ¿qué harás hoy, querido oyente? Vení hoy mismo a Jesús. No esperes más.